Bueno, este mes de enero y febrero han sido tiempos muy difíciles para nosotros por problemas de salud. Inicialmente los médicos pensaron de que iba a perder la voz por buen tiempo debido a una operación que me hicieron en la tiroides. Entonces, gracias a Dios no ha sido así, pero tampoco estoy tan, diríamos, bien, ¿no es cierto?, en cuanto a la voz. Así que oremos mientras estamos en nuestros asientos para que esto de la voz no se vaya. Bien, esta mañana vamos a leer el texto que vamos a tomar como base, como referencia para nuestra prédica, nuestra enseñanza, y se encuentra en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, los versos del 1 hasta el 20. Juan 13, del 1 al 20. Muy bien. Este es un texto que tiene que ver con Jesús y su relación con los discípulos. Él está terminando su ministerio público, ¿no? Y lo que viene en los capítulos 13, 14, 15 al 17 son momentos últimos de formación, de consejo para los discípulos, para esa gente que le acompañó, a esa gente a quienes él llamó, y esa gente ahora que se queda luego que él se va, ¿no es cierto? Entonces él ha venido a instaurar, a instaurar el reino de Dios en la tierra, y ellos ahora tienen que vivir de acuerdo a las enseñanzas que él les dio dentro de ese reino instaurado. Muy bien, entonces Juan capítulo 13 del 1 al 20 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. No hablo de todos, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí,
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy he querido titular al tema de nuestra prédica: conectados a Cristo, podemos tener una vida de servicio que glorifique a Dios. Conectados a Cristo, podemos tener una vida de servicio, no momentos de servicio, sino una vida de servicio que glorifique a Dios. Realmente todo lo que hagamos en la tierra, como dice la palabra, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, ¿para qué? Esa debe ser nuestra motivación, esa debe ser la razón cuando nos corresponda hacer algo para el hermano, cuando nos corresponda limpiar las sillas, cuando nos corresponda pasar la aspiradora por aquí. Cualquier cosa que hagamos en la vida, debemos hacerlo como para el Señor. Si me toca trabajar, no sé, en la Migro, en la Coop o en el donde trabajes, ya sea que tengas un jefe que no sea muy simpático, igual, para la gloria del Señor. Haz todo lo que tienes que hacer en esta vida para la gloria del Señor. De manera, hermanos, que en esta mañana vamos a aprender algo. Tu vida y la mía puede ser una vida realmente fructífera si seguimos el ejemplo de Cristo. No tenemos otro modelo a quien mirar, otro modelo a quien imitar. Vamos a mirar al Señor, vamos a mirar el ejemplo de Cristo, porque de eso nos habla el texto que hemos leído. Hermanos queridos, el servicio forma parte de nuestra vida cristiana. El servicio forma parte de mi nueva naturaleza, de tu nueva naturaleza en el Señor. Realmente, si no estamos dispuestos a servir, ninguno de nosotros deberíamos llamarnos cristianos. Como diría alguien, así como todos nosotros tenemos un ADN, en el cristiano el servicio como que formaría parte de ese ADN. Somos cristianos porque servimos. Somos cristianos y esa debe ser, el servicio debe ser nuestra razón de ser. El servicio debe ser nuestro motivo de vida, el servicio debe ser el propósito de mi vida. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que no sabe por qué vive ni para qué vive, y por eso sus vidas son vidas vacías? Y puede ser que entre las iglesias tengamos hermanos que piensan y sienten cosas semejantes, y el servicio mal entendido o no entendido hace que nuestra vida sea pobre, miserable, sin sentido. Vamos a la iglesia y no sabemos qué hacer. Vamos a la iglesia y pensamos que perdemos el tiempo. Vamos a la iglesia y no encontramos un lugar dentro de la iglesia porque no sabemos por qué estoy ahí ni para qué estoy ahí. Yo espero que esta mañana podamos aprender algo que nos permita encontrarle sentido profundo a nuestra vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Leamos el texto. Volvamos al pasaje. Quiero que se mantengan con sus Biblias abiertas en el pasaje, porque vamos a estar mirando frecuentemente el texto que hemos leído. Pregunto, hoy el mundo está impactado y el mundo está expectante de lo que pasa entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a ocuparnos mucho de eso porque se está hablando ya una semana completa sobre temas de la guerra y cosas por ahí, ¿no es cierto? Pero quiero tomar ese ejemplo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si le quedan pocas horas de vida?
¿Qué haría usted si le quedan pocas horas de vida? ¿Saben? La gente que ha decidido quedarse en Ucrania están ahí y no saben si estarán mañana. Los que han huido porque quieren y piensan y sueñan en un mañana. Aquí ellos no quieren morir. Pero ¿qué harías tú si el presidente dice, señores, todos los ciudadanos ucranianos no pueden salir porque he decretado la ley marcial y todos son soldados? Hombres y mujeres. Todos vamos a servir y defender a la patria. Es una obligación. ¿Captas? Quiere decir que hay servicios obligatorios y hay servicios no obligatorios. De la ley marcial es un servicio obligatorio. Todos tienen que defender a la patria. Coger las armas y defender. O morimos. Y si el enemigo es mucho más fuerte que nosotros, igual nos aplastará. Pero habremos hecho algo para evitar en alguna medida que no sea tan fácil para él. ¿No es cierto? Jesús nos está hablando de los últimos instantes de su vida. Dice aquí el texto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. En pocas horas Jesús va a morir. Y él dice, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Claro, va a morir. Como el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vamos a descubrir algunas cosas en este solo verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús. Hay dos veces que usa esa palabra, sabiendo. Lo usa aquí en el 1 y lo usa en el 3, sabiendo en el 1, sabiendo en el 3. Y entonces, parece que Jesús hubiese querido conectar la fiesta de la Pascua con lo que va a ocurrir dentro de pocos momentos con él. Le va a morir, ¿no es cierto? Muy bien, entonces Jesús ha convocado a sus discípulos, el que va a morir. Yo he preguntado, ¿qué harías tú si sabes que vas a morir? Jesús sabe que va a morir y él convoca a sus apóstoles, convoca a sus discípulos y dice, señores, yo quiero tener una cena con ustedes. El que sabe que va a morir, no sé si haría una cosa así, una fiesta. Quiero hacer una fiesta con todos ustedes, voy a morir mañana y quiero celebrar una fiesta con ustedes. Y saben que tú y tú vayan y busquen el lugar que ya está preparado para la fiesta, por ejemplo. Y entonces quiero tener un tiempo, una charla larga, extendida con ustedes, porque quiero que conozcan cosas que van a ser muy valiosas en sus vidas cuando yo ya no esté. Ustedes deben haber escuchado gente que da sus últimas palabras antes de morir, ¿cierto? Jesús parece que está haciendo algo parecido. Y él habla de la Pascua. ¿Saben ustedes lo que es la Pascua, no es cierto? La Pascua era una de las, y es hasta ahora una de las celebraciones o conmemoraciones más grandes que tiene Israel hasta hoy, después de Pentecostés y los tabernáculos. Primero, la Pascua. En la Pascua ellos celebraban un acontecimiento grande, el momento cuando Dios los sacó de Egipto, cuando ellos fueron liberados de Egipto. Con el brazo y la mano extendida de Dios, ellos fueron liberados. Recordaban el día cuando los primogénitos de Egipto murieron y los primogénitos de los hebreos se salvaron porque ellos hicieron caso pintando el dintel de la puerta y los marcos de la puerta, obedeciendo a Dios, y sus hijos fueron salvados, los primogénitos de los hebreos fueron salvados. Recordaban ese día. Recordaban ese día cuando tuvieron que comer el cordero que habían matado para con su sangre untar las puertas y los dinteles, y luego asar ese cordero, comerlo deprisa
con la ropa puesta y los pies calzados y el bastón en la mano, porque tenían ellos que entender que Dios había decidido salvarlos, liberarlos, y deben estar preparados. Ese acto de comer la Pascua preparados era un acto de fe. ¿Por qué? Porque no habían sido liberados todavía, pero le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, así es que ellos comieron tal cual Dios había establecido que lo hicieran. Muy bien. Entonces Jesús quiere celebrar ese momento de la Pascua con sus discípulos y Él quiere que ellos conecten la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual, con lo que va a pasar con Él. Luego Él sería el Cordero Pascual que sería sacrificado, como lo dice Pablo después en Corintios. Él es nuestro Cordero Pascual que ya fue sacrificado, dice Pablo. Quiere decir que Él está conectando la fiesta de la Pascua con su muerte. Eso que acabo de mencionar está en 1 Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces, desde la muerte de Jesús, nosotros celebramos también nuestra Santa Cena, ¿no? Y quiero hacerles una pregunta. ¿Hemos entendido nosotros lo que es la Cena del Señor? Si yo les pregunto, ¿qué celebramos en la Cena del Señor? ¿Qué hacemos cuando venimos y qué hacemos cuando participamos en la Santa Cena? Había un valiente que diga. Les digo yo, para no perder tiempo. ¿Perdón? Ya, comemos el pan, tomamos la copa, el pan representa su cuerpo y el vino, la sangre de Jesús. Pero ¿saben ustedes por qué nos sentamos a la mesa cuando celebramos la Cena del Señor? No para recordar. La Biblia dice, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que cada vez que tú participas de la Cena del Señor, te conviertes en un proclamador, en un anunciador de la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que yo no tengo el don de predicador, no tengo el don de maestro. Mentira. La Biblia dice, si participas de la Cena del Señor, con tu propia vida anuncias, proclamas la muerte del Señor, y no solo por un día, ni por un domingo, ni por 3 domingos, ni por 4, como voy a estar yo aquí, sino hasta que Él venga. Un compromiso de por vida tenemos con el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Punto número 2. En este versículo, hermanos, entonces aprendemos con este cuadro que hemos ido considerando, aprendemos de que el servicio al Señor es sacrificial, como fue sacrificial el servicio que el Señor nos mostró en la vida de sus discípulos y al morir en la cruz del Calvario. Muy bien, el servicio del Señor es sacrificial. ¿Y hasta dónde va este servicio sacrificial? Hasta la entrega de la propia vida por los demás. Yo les he hecho notar esa palabra, sabiendo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? Hebreo. ¿Perdón? Griego. ¿Qué más? Arameo. Un poco de arameo, griego y hebreo. ¿No es cierto? En el griego, esta palabra sabiendo es titemi.
Y aquí en castellano títemi se traduce sabiendo. Pero en el griego esa palabra quiere decir poner la vida en riesgo. Poner la vida en riesgo. Esa palabra títemi implica un sacrificio. Y Jesús entonces, cuando dice sabiendo, está introduciendo esta idea de sacrificio, de entrega, ¿no? Como el escritor del libro de Juan dice en versos anteriores, como Él es el pastor que da su vida, ¿por quiénes? Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y nosotros solamente leemos eso. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ya, bonito, hasta ahí también, hasta podemos cantar eso. Pero si nos ponemos a pensar qué hay detrás de esa declaración, descubrimos cosas mucho más profundas todavía. ¿Se imaginan ustedes al buen pastor cuidando sacrificialmente de día a las ovejas, con el sol inclemente durante el día? ¿Se imaginan ustedes al pastor cuidando a las ovejas de noche con el inclemente frío? ¿Se imaginan ustedes a ese pastor que cuida sacrificialmente sus ovejas en temporadas de lluvia? Ese es el pastor que protege a las ovejas, ese es el pastor que cuida a las ovejas, ese es el pastor que defiende las ovejas. Bueno, el pastor tiene una característica especial. Hay pastores que tienen onda, pero los pastores también tienen vara y tienen cayado. Y para nosotros, cuando pensamos en la vara y el cayado, pensamos en que uno es para golpear a las ovejas y el otro es para levantar a las ovejas, porque tiene gancho, ¿no? Cuando cae en el hoyo, se ayuda el pastor levantando a las ovejas que han caído en el hoyo. Las ovejas son ciegas por naturaleza, pero tienen el oído bien desarrollado. Las ovejas ven solamente hasta donde da su vista en el suelo. Más allá no ven, 3 metros ya no ven. Ellas no distinguen si el que está a 3 metros de ellas es el pastor o es el lobo, no lo distinguen. Pero como tienen bien desarrollados los oídos, entonces el pastor ha encontrado mecanismos para ayudar a que las ovejas se sientan seguras. Y uno de esos mecanismos que tiene el pastor es el silbar, o es el gritar, o es el usar su bastón. Cuando el pastor escucha que el lobo hace sentir su presencia y comienza a hacer ¡oh! Y el lobo está diciendo, bueno, huelo comida. Y las ovejas oyen, ¿y qué pasa con las ovejas? Se paralizan. Han oído al lobo. El lobo es alguien que va a comerlos. Y entonces, ¿qué hace el pastor? Agarra su bastón y golpea sobre la piedra. Tac, tac, tac. ¿Dónde está el pastor? Está arriba. Él está mirando desde arriba. Ese sitio que tiene el pastor desde arriba, en la Biblia se le conoce como obispo, episcopo. El episcopo es un sobreveedor, es alguien que está en la parte alta y desde arriba él ve. El episcopo es un servidor dentro de la iglesia, y como el pastor está sirviendo a las ovejas y prodigándoles protección, él golpea y las ovejas inmediatamente relacionan ese golpe con su pastor. Se aquietan. Se aquietan, ahí está nuestro pastor, el que nos defiende está ahí. Ese es un detalle interesante que aprendemos a partir de este término, títemi, el que cuida, el que protege, el que nos defiende, el que está ahí para ayudarnos, ¿no es cierto? Entonces, el servicio, hermanos, implica sacrificio de nuestra vida.
El servicio trae consigo sacrificio de nuestra vida. A veces hay que caminar, hay veces hay que venir un poco de alguna distancia, hay veces hay que subir las montañas, otras veces hay que pasar hambre, otras veces hay que de repente no ser entendidos, no ser comprendidos. Entraña sacrificio, pero ¿hasta dónde llega el sacrificio? Hasta la entrega de nuestra vida misma. Servir al Señor tiene un costo muy alto. En segundo lugar, Jesús nos enseñó que el servicio debe ser hecho en amor. Y dice la palabra, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y este amado hasta el fin tiene una connotación también. Este amado hasta el fin quiere decir sin límites, quiere decir sin reservas, quiere decir sin medir absolutamente nada. Y entonces, este Jesús que sirve sin condiciones, este Jesús que sirve sin acepciones, este Jesús que sirve sin reservas a sus discípulos, nos llama a nosotros también a hacer lo mismo. Y esto nos habla de que en nuestro servicio no tenemos que ser selectivos en nuestro servicio. Servimos a los que nos sirven. Servimos a los que nos son amables. Servimos a los que nos entienden. Servimos a los que nos comprenden. No, el amor de Jesús es un amor sin reservas, sin condiciones, y nuestro servicio tiene que ser así, sin reservas, sin condiciones, ¿no? En el libro de Lucas capítulo 6, les voy a dar la cita para que lo vean ustedes en casa. Lucas capítulo 6 del 27 al 36 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es difícil. A mi enemigo no. A mi amigo sí. ¿No? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Nos suena muy raro todo esto. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni la túnica la niegues. A cualquiera que te pide, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Ustedes se han dado cuenta de todo lo que nos está diciendo el texto? Nos está pidiendo, el Señor en otras palabras nos está diciendo, Daniel, yo no te pido que hagas cosas que puedes hacer. Yo no te pido que hagas cosas que los demás pueden hacer. Yo te pido más. Yo te pido más. Quiere decir que Jesús, cuando nos habla de un amor sacrificial, un amor sin reservas, quiere decir que el Señor ha puesto la valla del amor demasiado alta y tenemos que saltar esa valla. ¿Ustedes han visto esos saltos con garrocha, con ayuda? Corren y pegan su garrocha y se elevan 5 y 6 metros. Esa es la valla.
Y como que el Señor hubiese puesto la valla bien alta, y entonces nos pide que amemos. Pero no, Dios nos ha dado una ayuda tremenda a todos nosotros. Dios no nos está pidiendo que amemos con nuestro amor. Mi amor humano no es capaz. Mi amor humano es un amor inadecuado para amar. Mi amor humano es un amor insuficiente para amar a otros. Mi amor humano es limitado para amar a otros. Pero ¿por qué Dios me pide que ame de esta manera? Porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Y Dios está exigiendo y demandándonos que amemos, no con nuestro amor, sino con el suyo. ¿Puedo yo amar como Dios está pidiendo que ame aquí en su palabra? Sí puedo, si su amor ha sido derramado en mí. Tercer lugar, Jesús nos enseñó a amar sin importar nuestra posición. Y ahora le vamos a mirar al Señor en su real posición. Los versos 3 dice así, y luego el 14. Juan 13, verso 3 y el 14 para resumir. A ver, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Piensen en la posición de Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se ciñó se quitó el manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugar los pies con la toalla con que estaba ceñido. 14. Pues si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos y a los otros. Miren la posición de Jesús. Miren la posición de Jesús. Él sabe quién es. Él sabe quién es. Él sabe que ha recibido toda la autoridad de ¿quién? De Dios. Escuchen, Él ha recibido toda la autoridad de Dios. Toda quiere decir que Dios tampoco se ha reservado nada. Todo es todo. Jesús no ha venido al mundo con un poco de autoridad. Jesús ha venido al mundo porque el Padre le concede. Y luego lo dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús sabe quién es. Sabe que su poder, su autoridad, sabe que su propia vida es una vida que está elevada hasta los niveles incomprensibles e incomparables. No hay nadie comparable a Él en la tierra. Él es Dios. Él es Dios. Y entonces yo les dije que en la Biblia hay esa repetición de palabras sabiendo. Y la primera cosa que esa palabra sabiendo nos quiere decir, la primera verdad que nos quiere decir es que Jesús sabía del poder, sabía de la autoridad que el Padre le había dado. Solamente hay que mirar los evangelios y darnos cuenta de todo lo que Jesús es capaz de hacer. Sanar enfermos, resucitar muertos, liberar a los endemoniados, calmar el viento, el mar. ¿Ustedes han encontrado algún otro hombre que sea capaz de hacer eso? Y entonces los discípulos se quedan asombrados y se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? 3 años andando con Jesús, 3 años viendo las cosas que Jesús hace, y cuando ven a Jesús que calma el viento y el mar, ellos no lo pueden creer.
Hemos estado con él, hemos comido con él, hemos dormido, hemos viajado en la misma barca, hemos estado 3 años juntos y no le conocemos. ¿Tú le conoces a Jesús? ¿Tú sabes quién es él? Aquí nos dice, Jesús sabía quién era él. Nosotros casi, no sé si sabiendo o sin saber, decimos, ay hermano, no me provoques porque cuando me enojo ni yo me conozco. Y eso es verdad, no nos conocemos. Por eso los filósofos se preocupaban en decirte, conócete. Conócete a ti mismo. Y entonces, esa es la primera verdad que encontramos aquí, en el conociendo Jesús, sabiendo Jesús. ¿No es cierto? La segunda verdad es que el origen del ministerio de Jesús lo ha recibido el Padre. Él ha recibido su ministerio, él ha recibido la tarea del Padre. Y él ha venido, como dije al comenzar el sermón, dije que él ha venido para instaurar el reino y para enseñar a los discípulos cómo vivir en ese reino instaurado. La tercera verdad. Jesús sabía que su ministerio había llegado a su fin. Lo dije al comenzar también. ¿Es cierto? En cuanto a la posición de Jesús, Pablo nos dice que en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, de manera que no hay nadie que sea más grande que él. No hay nadie más alto, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más poderoso, no hay nadie más como Jesús. Y este Jesús, el grande y el admirable y el glorioso Jesús, sin importar su posición, hace lo que hace en los versos que hemos leído. Verso 4, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este Jesús, el grande y el admirable y el glorioso, se humilla al nivel de un siervo. En la Biblia hay varios términos para esa palabra siervo. Y en el griego es diáconos. Uno, siervo, diácono. Pero en el griego hay otra palabra que es doulos. Y doulos, y entre los doulos habían niveles de servicio. Pero el doulos implicaba a alguien que había sido comprado. El doulos era el siervo comprado. El diácono no era comprado. El doulos sí. Entonces, dentro de esos doulos comprados, habían quienes no tenían derecho. Eran personas que no tenían nada que tú quisieras tener, o lo que tienes tú. Tanto así que el perro del dueño que tenía siervos valía más que cualquier siervo. Cuando alguien visitaba al dueño de un potentado, de un hombre que tenía muchos siervos, podía coger su rifle y decirle a su invitado: ¿quieres probar tu puntería? Y lo probaba en un siervo que estaba ahí. Porque no valía un siervo. Era el siervo de menos valor. A ellos se les disparaba, se les mataba probando la puntería. Pero habían otros siervos doulos que tenían oficios. Y esos siervos eran pues contadores, eran administradores y todos los servicios profesionales que usted pueda imaginar. Esos eran los siervos también, comprados. ¿Se acuerdan de José? Comprado. Daniel,
¿no es cierto? Comprados. Pero qué buenos que eran esos. Potifar estaba admirado y le digo, tú hazte cargo de toda mi casa y solamente voy a preocuparme de lo que como yo, ¿no? Pero tú de todo. Y le iba muy bien a José. Y luego se convierte en el segundo después del faraón. ¿No es cierto? De grande, de importante. Habían esos siervos. ¿Tú qué clase de siervo eres? Comprado. Tú eres comprado. Tú eres comprado. Y entonces, siendo siervo comprado, le perteneces al Señor. ¿Qué derecho tienes tú, si alguien ha hecho la mayor inversión en tu vida, para que le pertenezcas a Él? Ningún derecho. Y todo lo que tú hagas, lo haces por un elevado sentido de gratitud que tienes por el que te compró. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús nos enseña a nosotros los cristianos a servir sin importar nuestra posición. No sé, de repente entre nosotros hay alguno que es abogado. Tal vez entre nosotros hay algún médico. Tal vez entre nosotros, voy a decir adrede, alguna bacterióloga. Tal vez hay un médico, hay un doctor aquí entre nosotros. Por allá estoy mirando a alguien que era ingeniera. No sé. Pero todos ustedes son comprados por la sangre de Jesús, por precio de sangre fuisteis comprados. Y miren lo que dice ahora la palabra: glorificad pues al Señor con vuestros cuerpos, con tus manos, con tu boca, con tu cabeza, con tu cuerpo. Glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque son de Él, no son tuyos, son de Él. De manera que somos llamados a servir al Señor, sin importar nuestra posición. ¿Saben ustedes que tenemos un gravísimo problema dentro de nuestras comunidades cristianas? Porque los que sirven al Señor son aquellos que vienen a la iglesia y no tienen nada que hacer. Los demasiado ocupados en sus tareas afuera de la iglesia no tienen tiempo. Oye, hermano, queremos que, por favor, invitar a la iglesia a que participe y se comprometa, porque la iglesia está creciendo y como va creciendo, hay nuevas necesidades dentro de la iglesia y nos falta gente. Hermano, no cuente conmigo porque mi tiempo está ajustadísimo, yo tiempo no tengo. Y otro dirá, bueno, servir al Señor, yo ya edad no tengo. Esto es para los jóvenes. Para servir al Señor, edad yo no tengo. ¿Alguien tiene 80 años aquí entre nosotros? Levante la mano que tiene 80 años. Ninguno. Todos somos jovencitos. ¿Saben cuántos años tenía Moisés cuando Dios le llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto? Cerca de 80 años. 83 años tuvo Aarón, su hermano, y él 80 probablemente, cuando por primera vez se presentaron para hablar con el faraón. Así que si no tienes 80 años para comenzar, tienes harto que dar al Señor. No estés pensando que, no, yo ya soy viejito, esa es mi posición, y mi asiento en la iglesia es esa. Y por favor, ese asiento está reservado, que nadie se siente en ese asiento, porque es mío. ¿No es cierto? Pero voy a elegir en qué servir al Señor. Yo solo puedo servir en la computadora. Si me sacan de ahí de la computadora, yo ya no quiero hacer otra cosa. Yo estaba en una congregación donde el que usaba el equipo de sonido y de grabación
era el más viejito de la iglesia. Y tú no podías sentarte en esa silla, porque era pecado. Ese era su lugar. Y no podías ni siquiera levantar un poquito el volumen porque era una falta grave. Tú no podías meter la mano en ese aparato. No lleguemos a eso, hermanos. Seamos abiertos, porque si no, ¿cómo nuestra nueva generación, cómo los jóvenes van aprendiendo a servir si nosotros no abrimos la puerta para que los que sirven sean maestros de los que quieren servir? ¿Dónde aprende un joven a servir al Señor sino mirándote a ti, que eres hombre adulto, mujer adulta? Tenemos que abrir la puerta, tenemos que tener predisposición a servir. Y no importa, hermanos, me viene a la mente, había un soldado, había un grupo de soldados. Uno de ellos era el cabo. ¿Saben quién es el cabo en el ejército? El que tiene un gradito por encima del soldado. O sea, casi nada, ¿no? El cabo, tiene una rayita así. Ese es el cabo. Pero como tiene esa rayita, ya se cree que él es Dios, ¿no? Y entonces este cabo tenía unos soldados y les había ordenado reparar una especie de vallado por ahí, de fortificación, de trinchera. Y entonces él había ordenado y estaba de lejos mirando a los soldados cómo se partían el lomo trabajando para reparar el fortín. Y entonces a la distancia ve a un viejo venir, y entonces el viejo se para, mira y les ve a los soldados y le ve al hombre parado y dice: Señor, le dice, ¿y por qué no les ayudas a los soldados? Y él dice: es que yo soy el cabo, Señor. Esa es su posición, ¿no? Estamos hablando de posición. Es que yo soy el cabo. Y el hombre se baja de su caballo y empieza a ayudar a los soldados. Y terminan el trabajo. Y le dice: Señor cabo, el visitante, el ayudante, el extra. Le dice: Señor cabo, en otra vez cuando tenga trabajo, llame a su comandante y yo vendré para ayudarle. Y estaba hablando el comandante general. Y el comandante general, sin importar su posición, trabajó al lado de los soldados, mientras el cabo no podía hacerlo porque su posición de cabo le impedía. Yo no puedo barrer el piso porque yo soy el reverendo Fernando Linares. ¿Saben ustedes lo que significa esa palabra, reverendo? La palabra reverendo significa digno de reverencia. Y ese es el título que se han puesto algunos pastores. Hoy predicará en la iglesia reverendo Stanley, por ejemplo. Entonces la iglesia comienza a mirar, una elevación de hombre, ¿no es cierto? No. ¿Saben cuál es el título más glorioso que tiene cualquier persona dentro de la iglesia? Ser siervo de Cristo. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿no? A ver, el abogado fulano de tal, bienvenido. No. Venid, siervos. Sobre poco han sido fieles, sobre mucho les voy a poner. Entren en el gozo de su Señor. ¿Quiénes? Los siervos. Venid, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Es cierto? Esos que no han mirado su posición por encima del servicio. Esos que han estado dispuestos, a pesar de su posición, servir. Hay otra palabra que es grande. Entre los católicos se menciona más. La palabra monseñor. ¿Saben quién es un monseñor? Un gran señor.
Esos son intocables, ¿no es cierto? Esos ya están, por eso hay gente que viene del mundo católico pensando, vienen a la iglesia, vienen pensando que los monseñores están cerca de Dios y los siervos están lejos de Dios. Entonces cuando se acercan al monseñor y dicen, monseñor, ore por mí, y el monseñor le dice, ¿por qué? Y él dice, ingenuamente, es que tú estás más cerca de Dios. Y esa palabra monseñor luego viene y lo traemos a la iglesia. Pastor, necesito que ore por mi mamá. ¿Y cuál es la idea de que el pastor ore por la mamá? ¿Por qué no se presentan ante el hermano Hugo y le dicen, hermano Hugo, ¿puede orar por mi mamá? ¿Por qué el pastor no puede acercarse a Gabriel y decirle, Gabriel, necesito que ores por mí? Porque tenemos la idea de que unos son grandes y otros son pequeños. Y dentro de la iglesia, todos somos siervos. Si alguno me sirve, dice el Señor, sígueme, y mi Padre le honrará. ¿Tú quieres ser honrado por el Señor? Sírvele al Señor. Ponte en el nivel más bajo. Entonces ahí aprendemos la cuarta cosa. Jesús nos enseñó con el servicio que debemos hacerlo con humildad. El servicio debemos hacerlo con humildad. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó, se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que tenía ceñido. Jesús muestra a sus discípulos cómo ser siervos humildes. A veces en la iglesia estamos acostumbrados a decir qué deben hacer los hermanos, pero no les enseñamos cómo hacerlo. Y Jesús les dice, muy bien, no les voy a decir que sean siervos humildes, les voy a demostrar cómo ser siervos humildes. Y se quitó el manto, dice la palabra. Se quitó el manto. Y saben una cosa, cuando el siervo más vil en la casa de un hombre rico lavaba los pies de las personas invitadas, solo tenía la ropa interior, no tenía más ropa. ¿Y saben ustedes cómo fue crucificado Jesús? ¿Con su capa? ¿Con su manto? No. Cada vez que miramos al Jesús crucificado, no le vemos sino cubierto con su vestido íntimo, su ropa íntima, sin la copa, porque él era el siervo sufriente, el que sufría en la cruz por tus pecados y por los míos. Y él se quita el manto, y como el siervo más vil, el más despreciable, el siervo que tiene menor valor, él se quita el manto y empieza a hacer lo que el siervo más vil, el trabajo del siervo más vil hace Jesús, lava los pies de sus discípulos. Ese trabajo que nadie más quería hacer, sino el más despreciable siervo. Eso hace Jesús. Y les enseña a sus discípulos cómo servir con humildad, sin importar tu posición. Y rompe Jesús con esa actitud, rompe los esquemas sociales, culturales, tradicionales, religiosos. Él rompe con todo. Y si nuestro servicio no es capaz de causar un impacto social, un impacto religioso, un impacto en la vida de las personas comunes y corrientes en el mundo, no hacemos más. Y Cristo quiere que hagamos más. Él lo hizo, nos demostró cómo servir. Y después de este acto de Jesús, de servir de lavar los pies de sus discípulos, este servicio humilde que él presta, la humildad, desde entonces, la humildad se convirtió en una virtud. Nunca antes la humildad había sido vista como una virtud, pero a partir de Cristo sí.
¿Y saben qué decían los historiadores judíos, griegos y romanos? Que nunca antes se había visto una cosa semejante, que un superior lave los pies de un inferior. Jamás se había visto. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Lucas 22. Lucas 22. En adelante dice: hubo también entre vosotros una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ese era el problema de los discípulos. Señor, cuando tú digas quién de nosotros va a ser el mayor. Esa es nuestra humanidad, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el más grande entre nosotros? El mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Escuchen ahora: mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pues si yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis de la mesa, a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los he sentado a mi mesa, dice Jesús. ¿Y saben quién es el que sirve en la mesa? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y luego Jesús hace una pregunta: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que es servido? ¿O el que sirve? ¿El que se sienta a la mesa es mayor o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? El que se sienta a la mesa es mayor. Cuando tú vas al restaurante, tú te sientas a la mesa y ordenas qué quieres comer. Y el mesero, esa palabra mesero en el griego es diaconeo, el que sirve la mesa. El mesero o el mozo o el camarero dicen que va a venir para servirte. Y tú vas a comer. Tú eres mayor. Y Jesús le dice: yo estoy entre vosotros como el camarero, como el mozo, como el que sirve a la mesa. Yo me he rebajado al nivel de ustedes siendo quien soy, para que aprendan cómo debemos servir a los demás. Con humildad, con humildad. Terminamos. Jesús, en quinto lugar, nos enseña que el servicio muchas veces no es entendido. Pedro no entiende. Y él pregunta: ¿saben ustedes lo que he hecho? Ellos no entienden. Ellos pensaban que lavar los pies de los discípulos, el acto que estaba haciendo Jesús, tenía que ver con salvación, por ejemplo. Y hay muchos cristianos evangélicos que piensan que tiene que ver con salvación, lavar los pies. No. El único que salva los pecados es Jesús. No te salvas porque alguien te lava los pies. Pero lavar los pies en la enseñanza de Jesús tenía que ver más bien con comunión. Si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo, comunión conmigo. Y apuntaba hacia una persona en especial. Apuntaba a Judas. Porque Cristo Jesús, desde esta enseñanza, está queriendo restaurar a Judas. Y está queriendo que los discípulos aprendan que el servicio tiene que ver con restaurar. Aquel que ha perdido comunión con Cristo y aquel que ha perdido comunión con sus hermanos.
Y tenemos un problema muchas veces ahí en restaurar la comunión de alguien que ha caído en una falta, ha caído en un pecado. Nuestra tendencia es a abandonarle. Nuestra tendencia es a separarnos del hermano, del pecador, ¿no es cierto? Y entonces el Señor les enseña esta verdad. ¿No es cierto? Lavar los pies de un pecador quiere decir bajar hasta el nivel del pecador.